tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas noches, amigos de las benditas redes sociales, y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 14 de julio del 2023. El gobernador de Veracruz reventó en contra de la ministra Norma Piña, esto por la resolución que se dio a conocer todavía el día de ayer de un juez o un tribunal que cambió las medidas cautelares de la jueza Angélica N. Para las personas que no recuerden quién es esta jueza, pues había sido detenida en la Ciudad de México un día después de que asistió incluso al Senado de la República y Ricardo Monreal pues la había galardonado. Esta jueza había liberado a un peligroso delincuente relacionado con drogas y bueno, toda una fichita, y ella exigió en un tiempo récord que se liberara a esta persona. Razón por la cual posteriormente se ordenó que se investigara por qué había salido de prisión, y entonces se encontraron varias irregularidades en el proceso en cuanto a la liberación de esta persona cometida por la jueza Angélica N. Después de ahí fue detenida, como les había dicho anteriormente, en la Ciudad de México y estaba en la cárcel. Pues resulta que este tribunal les cambia las medidas y ya está en su casita. Bueno, esto definitivamente molestó mucho al gobernador de Veracruz y reventó el día de hoy, ya no aguantó más, le dice un montón de cosas al Poder Judicial. Buenas tardes, gobernador. Blanca Arroyo de Veracruz en línea y Nuestras Noticias Veracruz. Bueno, sobre el mismo tema, los magistrados federales determinaron que la jueza haga su proceso, pero ya fuera de la cárcel, que lo haga en su fuera. Sí. ¿Qué opina usted de esta determinación que dieron los magistrados? Bueno, primero pues recordemos el hecho. Se trata de que liberaron a un presunto miembro de la delincuencia organizada, ¿sí?, que costó mucho un proceso de investigación, dar con él y llevarlo ante la justicia por su presunta participación en varios homicidios aquí en Veracruz. De eso se trata. Lo que sucedió es que esta jueza lo libera a partir también de un amparo que un juez federal ya muy conocido acá, de apellido Loranca, determina que se repita su proceso de vinculación. ¿Qué es esto? Recuerden que cuando se pone a alguien ante la justicia, lo primero que hace es que pasa ante un juez de control. La fiscalía está obligada a llevarlo ante un juez de control y lo primero que determina el juez de control es si fue válida su detención o no. Y si eso sucediera, es decir, que el juez considera que la detención es válida, entonces en un segundo momento convoca a las partes a una audiencia de vinculación donde se va a determinar el mismo juez si hay elementos suficientes para considerarlo presunto responsable del delito que se le acuse. ¿Sí? Esto respetando el Código de Procedimientos Penales, tanto del Estado como nacional. Y ahí el mismo juez determina hora, momento y tiempo. El juez de control pertenece al sistema judicial del Estado y ese es el que toma la primera decisión. Si hay alguna inconformidad sobre ese primer acto, la defensa, el presunto delincuente, puede llevar un recurso de queja o incluso un recurso de amparo contra las decisiones de cualquier juez. Bueno, pues ¿qué sucedió? Que ella, siendo jueza, el juez federal
le dice: hago válido el amparo promovido por la defensa del presunto delincuente, ¿sí? Y debe repetir la audiencia de vinculación. Ya la primera fue solventada, pero la audiencia de si es presunto responsable o no y qué medida cautelar se debe tomar. Y le dice el juez federal, Loranca, le dice a esta jueza Angélica N., ¿sí?, que puede tomar la decisión con libertad de jurisdicción. O sea, que ella decida. E incluso textualmente, por escrito, le dice que lo puedes dejar nuevamente en prisión o lo puedes liberar. Es tu decisión. Eso es lo que dice la resolución. Y entonces, en un sábado por la noche, nos sorprendemos todos de que este delincuente en Coahuila, estando en un penal federal en Coahuila, ¿sí?, la jueza presuntamente empieza no solo a resolver a su favor, sino a presionar para que se libere. Y entonces comete varios delitos por los cuales presuntamente está ahora en este juicio. Es lo que pasó. Y yo aquí lo he dicho y lo vuelvo a recalcar. Nosotros estamos del lado de la justicia, la que le hace justicia a la víctima. Nosotros ya no queremos a estos narcotraficantes y queremos que se les lleve a juicio, se les impongan penas de cárcel a estos narcotraficantes, porque el daño que están causando en la sociedad es muy grande. Y no hablo al azar. ¿Qué hizo la Suprema Corte de Justicia? Ordena la liberación del Güero Palma. Ordena la liberación de otros narcotraficantes. ¿No tiene la sociedad derecho a reclamarles? A decirles: oigan, ¿qué les pasa? Nosotros haciendo el esfuerzo por meterlos a la cárcel y ellos liberándoles. Todo el sistema judicial federal, junto con el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte, a defender a delincuentes y a liberarlos. ¿Cómo es posible eso? ¿Quién va a hablar a favor de la sociedad y de las víctimas? No se trata de cualquier persona, se trata del compa Playa. Ese fue el que liberó esta jueza. Y el juez federal en esta ocasión, le dio la libertad. ¿Sí? Y lo que se demuestra todavía, lamentablemente, es que el sistema de justicia federal, ¿sí?, todavía obedece a estos intereses de proteger y defender a los delincuentes y se olvidan de las víctimas. Llevamos aquí muchos homicidios de jóvenes enredados, víctimas de las drogas. Y sí, ya tenemos detenciones, hemos detenido a 95 jefes de plaza, subjefes y peces gordos. Pero por el otro lado nos están liberando y ahora nos liberan a los que lo liberaron. Imagínense. Y es muy bueno que toquemos este tema aquí porque la sociedad tiene que saber, ¿sí?, dónde está la putefacción todavía, el proteger la corrupción, dónde está la corrupción todavía y quiénes estamos combatiendo la corrupción. ¿Quiénes están defendiendo delincuentes y quiénes estamos contra los delincuentes? La sociedad lo tiene que saber plenamente. ¿Sí? Y entonces, pues yendo concretamente, la opinión es que este colegiado, ¿sí?, emite su resolución, no notifica a la Fiscalía General del Estado, por cierto, nada más como nota al margen, ¿sí?, y ordena el cambio de medida cautelar, que es diferente. No la libera del caso, sigue bajo investigación sobre el mismo proceso judicial, pero ordena el cambio de medida cautelar. Y bueno,
corresponde al juez de control, al Poder Judicial del Estado, a ese sistema, responder. Lo harán, supongo. Sí, no sé qué tiempo les dio, porque también a veces en eso, 24 horas. Imagínense estos casos de revisión, ¿sí?, de medidas cautelares, a veces se llevan muchos meses. Y ahora este colegiado resuelve en fast track y solicita que de inmediato. Y advierte incluso cuál debe ser la resolución. No cambiar la medida cautelar, y no puede ser la misma de la ocasión anterior. Dices, ah, caray, todo el servicio del Poder Judicial Federal para alguien que liberó a un narcotraficante. Así de cañón está esto. ¡Qué bárbaro! Se vuelan la barda. Pero, ¿saben? Era bueno que se les quitara la máscara y que siguiera sabiendo. Por eso finalmente concluyo sobre este caso, ¿sí? El plan C va. El plan C va, voy a ser promotor fundamental del plan C. ¿Sí? A todo lo que da. Es necesario transformar el Poder Judicial Federal, de la Federación, ¿sí? Y cambiar la forma como se eligen a los magistrados de estos colegiados, de todas las instancias del Poder Judicial Federal, y ministros también, porque están actuando de manera muy conservadora, protegiendo la corrupción y protegiendo a quienes se corrompen. Muestras: liberaron al Güero Palma. Segunda, liberan a Rosario Robles. ¿Sí? Tercera, liberan las cuentas de Genaro García Luna, ya delincuente, sentenciado, bueno, bajo sentencia próxima en Estados Unidos. Ese es el Poder Supremo de Justicia en el país. Pues realmente lo que dijo el gobernador de Veracruz está en lo correcto. Actualmente vemos cómo el Poder Judicial solo protege a los delincuentes y a la gente que exige justicia. Si no tiene dinero o relaciones, pues simple y sencillamente no la consigue. Casos o ejemplos como los que yo les estoy comentando es lo que mencionó el gobernador de Veracruz, en referencia a que habían regresado el dinero a Cárdenas Palomino, regresado el dinero a Genaro García Luna, liberada a Rosario Robles, ya sabemos que se encuentra actualmente exonerada por la estafa maestra, y bueno, muchos otros personajes que han obtenido su libertad o beneficios por tener influencias y dinero. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente. Que pasen una excelente noche. Saludos. Bye bye.